Muy buenas amigos, amigas de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a otro vídeo de aprendizaje de programación C++ desde cero y para novatos. En esta ocasión y en este vídeo vamos a ver un poco lo que sería una matriz, vamos a ver lo llamado matrices simples y simplemente le he dicho simples para destacar un poco que en este vídeo no vamos a rellenar los valores de una matriz mediante el teclado, simplemente vamos a aprender a declarar matrices, vamos a aprender cómo podríamos rellenar esos valores y cómo podríamos ver los valores. Entonces, lo primero es saber un poco que el vector o array que conocíamos anteriormente pues es denominado unidimensional, ¿no? Porque era un vector, tenía unos valores, que cada valor estaba en una posición determinada. Las matrices son también arrays o vectores, pero se las consideran multidimensionales, por una razón muy sencilla, que es la que están compuestas por filas y columnas. Entonces vamos a ver un poquito el gráfico. Vamos a ver el gráfico un poco pues para entender esa diferencia, ¿no? Teníamos el array o vector normal, que era el unidimensional, que como veíamos pues era formado... estaba formado exclusivamente por una fila en su interior, en el cual, ¿no? O sea, en su interior pues tenía valores y cada valor, pues, por ejemplo, pues cada valor estaba almacenado pues en una posición determinada. La primera posición del array siempre se ha considerado la número 0, ¿vale? En este ejemplo sería la 0, la 1, la 2. Este valor estaría en la posición 2 y así sucesivamente. En este vídeo nos centramos en matrices, lo cual hemos dicho que son array o vectores multidimensionales y decíamos que estaban compuestas por filas y por columnas. Las filas son la parte horizontal, ¿vale?, de este esquemilla, la parte horizontal de la matriz, y las columnas son la parte vertical. Por lo cual la diferencia la vamos a encontrar también a la hora de declarar la posición, porque ya no es como en este caso, que es directamente la posición es 0, es 2, es 1, ¿no? Sino que cada posición de la matriz va a estar compuesto, ¿vale? Va a estar compuesta cada posición por lo que sería la fila, ¿vale?, y la columna, ¿vale? Un poco por saberlo, que cada posición, veis que la matriz parece que está como dividida en cuadrantes según las filas y columnas que tenga, pero son realmente cuadrantes y cada cuadrante va a tener una posición y cada posición pues va a estar formado por lo que es la fila, ¿vale? El número de posición de la fila y el número de posición de la columna. Entonces vamos a ir viendo un poco todo esto, ¿de acuerdo? Lo primero es decir que para declarar una matriz, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que indicar el tipo de datos que almacena. Por ejemplo, pues voy a hacer de tipo int. Esta matriz va a almacenar números enteros, ¿no? Y luego tenemos que poner, pues, esto, ¿qué quiero decir? Que teníamos que poner el nombre que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, voy a ponerle matriz simple. Y la diferencia ronda en la parte final, que tenemos que destacar el número de filas y el número de columnas, ¿vale? Para empezar vamos a hacer una matriz simple como el del gráfico, ¿vale? Que vamos a decirle que tiene 2 filas y 2 columnas, ¿vale? Exclusivamente. Ahora, la parte está en saber rellenar la matriz, ¿no? ¿Cómo sé cuáles son las posiciones, ¿no? Pues vamos a irlo viendo. Lo primero que hemos destacado, voy a borrar esta parte un poquito, vale, ya está. La primera parte es que hemos destacado que está formada por lo que serían las filas, que son la parte horizontal, y columnas, que serían la parte vertical, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que tenemos que saber es, muchas veces dibujándolo en gráfico pues se coge mucho mejor la idea, es decir que las filas, ¿vale?, empieza por la posición 0, esta fila sería la 0, ¿vale? Estas dos posiciones pertenecerían a la fila 0 y la siguiente sería pues la posición de la fila 1, ¿de acuerdo? Y con las columnas igual. Esta posición pertenece a la columna 0, ¿vale? Estas posiciones, perdón. Y estas otras dos posiciones pertenecen a la columna 1. Entonces, a la hora de almacenar, acordémonos, ¿vale?, que nosotros en un vector simple, ¿no?, nosotros siempre poníamos el nombre, ¿vale?, el nombre de nuestro vector, ¿vale? Por ejemplo, aquí le hemos llamado nosotros matriz simple. Y destacamos directamente, ¿vale?, el número de posición, por ejemplo el 0, y le dábamos un valor, ¿no? Pues la matriz, ya sabéis
que se compone de dos posiciones, una por fila y otra por columna, por lo cual tenemos que verlo así en gráfico, pues se ve mucho mejor. ¿En qué fila estoy? Si yo quiero rellenar un valor aquí, pues ves, ¿en qué fila estoy? En la 0. ¿En qué columna estoy? En la 0. ¿Vale? Entonces, la posición de esa matriz sería la fila 0, columna 0. Y le ponemos un valor, el que queramos, por ejemplo el 6. Ahora volvemos igual, voy a copiar y pegar para que sea más rápido. Y esto un poco hasta... Vale, nos faltaría otro más. Bien. Entonces, ahora vamos a rellenar el siguiente cuadrante, ¿vale? Por ejemplo, este, ¿vale? Podemos hacerlo en el orden que queramos, pero bueno, si tenemos un orden así más tirando por filas, pues yo creo que se ve mucho mejor. Ahora tenemos este cuadrante que queremos rellenar y pertenece a la fila 0, a la columna 1. Por lo cual vamos a rellenar la posición, la fila 0, la columna 1. Y le damos el valor 2, por ejemplo. Vamos a por el siguiente cuadrante, que ya sería la fila 1. Ya la posición de la fila es la 1, pero la columna, la posición es la 0. ¿Vale? Pues realmente este cuadrante pertenece, digamos, la posición fila 1, columna 0. Un poco pues para mostrar mejor la manera de ir rellenando, ¿no? Perdón, he puesto un 2. Fila 1, columna 0. Y le vamos a dar el valor que nosotros queramos, por ejemplo el 5. Ahora, tenemos el último cuadrante en realidad, que sería este de aquí, y queremos rellenarlo de igual manera. Tenemos la fila 1, ¿vale? Pertenece a la fila 1 y a la columna 1, ¿vale? Digamos que la posición de ese cuadrante es 1, 1. Y así con cualquier... O sea, sería bueno esa idea del gráfico, pues para cualquier matriz que tuviésemos. Tiene más columnas, tiene más filas, es lo mismo, es ir rellenando, pues poco a poco, ¿no? Estos datos, ¿de acuerdo? Entonces ya tendríamos los datos, ya tendríamos nuestra matriz totalmente terminada. Tenemos una matriz declarada de 2 filas, 2 columnas, y cada cuadrante de cada fila, esas posiciones formadas por fila y columna, ¿vale? Pues están totalmente rellenadas, ¿vale? Ya tienen sus valores, ¿vale? Entonces lo voy a juntar un poquito. Vale. Ahora, el siguiente paso que siempre hemos hecho con un array o vector, ¿de acuerdo? Acordaos del unidimensional, era que necesitábamos un for, ¿vale? Puesto que la variable controladora ahí era, digamos, la indicada, o sea, era esta variable, quería decir que era el indicativo de las posiciones que tenía mi array. Iba a ir leyendo todas las posiciones para mostrarme los valores que tiene. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, que este array, como habéis visto, no es unidimensional. Es decir, que no está formado solamente por filas, o sea, no está formado solamente por una fila, ¿no? Una fila única, sino que tiene filas y columnas. Por lo cual, esto un poco a la explicativa, aunque lo vais a ver a la práctica mucho mejor, realmente vamos a necesitar un for, ¿vale? Con nuestra variable controladora ahí, pero esta variable controladora ahí no va a leer todas las posiciones, sino que va a ir leyendo todas las filas. Entonces, esto nos va a obligar a tener otro for dentro del primero, ¿vale? Dentro de este, ¿de acuerdo? Y este segundo for, que normalmente, profesionalmente, pues le llaman J, ¿vale? Quiero decir un poco eso, por si alguien no lo sabe, el primer for, o sea, si los fors están separados, no pasa nada y se pueden llamar todos sí, o todos como queramos, ¿no? En realidad. Pero si hay un for dentro de otro for, pues en plan más, digamos, profesional, pues al primer for se le llama i, y al segundo for, la variable controladora, se le llama j. Si tuviéramos un tercer for dentro de este for, ¿vale? Pues se le llamaría k, ¿vale? Pero bueno, eso ya sabéis que son letras predeterminadas, que se llaman así un poco profesionalmente, se han cogido así, se ha considerado que es así, ya está. Pero a la hora de la verdad, quiero decir que las letras son un nombre, o sea que nosotros podríamos llamar como quisiéramos. Esta variable controladora llamada j se va a encargar de leer las columnas. Digamos que la mezcla, el funcionamiento completo de los dos fors de una manera muy rápida, lo que va a hacer es leer pues una fila determinada, una columna determinada, y va a poder darme el valor que sea, ¿no? Entonces, claro, esto con todos los cuadrantes y posiciones que nosotros tengamos. Era un poco la explicativa un poco rápida. Entonces, vamos a ir viendo, pues vamos a hacer el primer for, que es lo que hemos dicho, for. Y ahora pues, int i es igual a 0, porque sabemos que las posiciones empiezan desde 0. También el array, aunque sea una matriz multidimensional, también empieza desde 0, ¿de acuerdo? Y ahora pues
¿Dónde termina? ¿Cómo limitamos digamos, el ir contando las filas? Pues igual, sabemos que tenemos dos filas, ¿vale? Pues tenemos que poner menor que 2, porque las posiciones de las filas empiezan desde 0, por lo cual sería 0 y 1. Y ya sabemos que no necesitamos que lea la fila 2 porque no existe, ¿de acuerdo? Y lo vamos incrementando de 1 en 1. Vamos a ir paso a paso, vamos a hacer el segundo for, ¿de acuerdo? Que estaría dentro de este, que hemos dicho que lee las columnas, ¿vale? Y profesionalmente pues decimos, bueno, pues que se lee J, ¿no? O sea, se le llama J normalmente. Ahora, ¿qué tenemos? Lo mismo, porque las posiciones de las columnas también empiezan desde 0, por lo cual empieza desde 0, ¿vale? J va a ser menor a 2, porque la columna 2 no existe, es solo la columna 0 y la columna 1. Y luego tenemos J++, incrementándose de 1 en 1. Ahora, lo que hay que intentar ver un poco es ahora la manera, entre comillas, decorativa, ¿vale? Decorativa, porque una matriz, como habéis visto, ¿vale? O sea, es así, hecho a cuadrantes, o sea que una matriz en pantalla, ¿vale? Esto me lo estoy inventando los números, debería salirnos así, ¿de acuerdo? O sea, realmente, si tenemos esos 4 valores, pues nos debería salir así, es decir, que tenemos que evitar que nos salgan los números seguidos o que nos salgan de cualquier otra manera, sino que la gracia de una matriz es que se respete, ¿vale? Como es una matriz en matemáticas, ¿vale? Y te salgan los datos de igual forma. Entonces, para ello, ¿de acuerdo? Este primer for que está leyendo las filas, si lo pensamos bien, la idea es que lea. Lo voy a borrar un poco para intentar explicar esto mejor y que no se vea tanto pintarrajeado, ¿de acuerdo? La idea es que el primer for, ¿vale? Me va a ir leyendo las filas. Lógicamente, si yo no indico nada, el for, los siguientes datos los va a mostrar aquí. Necesito que ese primer for entienda que la fila termina en un punto de la posición 0 y que tiene que hacer un salto de línea para leer la siguiente fila, ¿vale? Entonces, pues simplemente lo que estamos hablando es que este primer for, que es la variable controladora i, la que se encarga de las filas, es crearle un salto de línea, ¿vale? Por vuelta que dé, ¿vale? En realidad va a dar una vuelta porque realmente me pone los datos, me va a poner este cuadrante, va a ir aquí, ¿vale? Y me va a poner los otros dos cuadrantes, ¿de acuerdo? Entonces va a dar una vuelta en realidad, no va a estar dando 3 ni 4, pero bueno, es saber un poco que daría un salto de línea según las vueltas que tenga, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente marcándolo así, un salto de línea. Ahora sí que nos lo va a hacer. Y aquí en el segundo for, digamos, como ya ha leído las filas, ¿vale? Pues aquí lo que le tenemos que destacar es un par de cosas. La primera es, que lo he puesto mal, ¿vale? Ahora quiero, oye, pues dime los valores que existen en la matriz, ¿vale? Desde en la posición de la fila, en ese momento, y en la posición de la columna, en ese momento. El segundo detalle que decía era simplemente también decorativo. ¿Y por qué he hecho esta parte? Bueno, pues simplemente lo que he querido decir es que se me van a leer las columnas, ¿vale? Vamos a volver a borrar para no hacer este lío, ¿de acuerdo? Entonces ya hemos dicho un poco, bueno, que el primero nos va a leer lo que son las filas, nos va a crear ese salto de línea, y el segundo for, pues aparte de leer la columna, ya tiene la información del primer for, que es la fila, por lo cual nos va a ir mostrando qué datos tiene, ¿vale?, cada cuadrante, pero tanto cuadrante como en fila como en columna, ¿no? Nos va a mostrar el dato. Pero claro, lo único que decía es que nos puede pasar lo siguiente, el espacio es solamente para crear un espacio a la hora de representar lo que sería la matriz, ¿vale? La separación entre cuadrantes. Simplemente por esa razón. Si no, no pasaría nada. Lo que pasa es que a lo mejor tendrías los números ahí súper pegados, ¿no? O sea, en plan muy pegados y no quedaría tan bien, ¿no? Entonces, bueno, era un poco por saber por qué hacemos eso un poco, pues estoy haciendo una separación y claro, quiero que cada fila, ¿vale? Perdón ahí por ir borrando, pero es para que se vea mejor simplemente. Entonces, la intención es, claro, que me muestre, pues, el valor de cada fila, de la posición de cada fila y columna, con una pequeña separación, ¿vale? Y ese es el objetivo ya del for interior, ¿no? Ya me va a mostrar, ya sabe las filas
y ya como se sabe el valor que tiene la fila y la columna, pues ya me muestra esto. Más, digamos eso, una pequeña separación, bueno, pues un poco más decorativo, pues un poco por hacer, pues eso, que se vea mejor nuestra matriz creada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ir ejecutando, ¿vale? Y aquí veis, ¿vale? Pues la separación, quizás deberíamos haber creado separación ahí también, ¿vale? Pero veis en un principio que tenemos el 6, tenemos el 2, el 5 y el 8. Y lo tenemos en cada posición. Si lo comparamos un momentito aquí, ¿vale? Con las posiciones ahí puestas, que hemos dicho que en la fila 0, columna 0, que era este punto, fuera el 6. Luego, por ejemplo, si decimos la fila 1, columna 1, ¿vale? Que era este punto, pues es el 8. ¿Vale? Comprobamos que nuestra matriz está bien, ¿vale? Necesita alguna mejora visual, ¿vale? O sea, por ejemplo, yo aquí voy a hacer un par de saltos de línea, pues porque no me aparezca eso tan junto, ¿vale? En L. Ahora, igual, dentro del for, por ejemplo, para hacerlo un poquito mejor, ¿vale? Vale, pues voy a decir, pues, quiero separarte un poco, ¿vale? De ahí que estás pegado a la ventana, ¿ves? O sea, un poquito, pues bueno, mejorando un poco esa matriz, ¿vale? Y un poco, pues para que veáis que es así, o sea, simplemente hacer una matriz siempre va a ser así. Otra cosa es solamente pensar, ¿vale? Es pensar en hacernos gráficos muchas veces, ¿de acuerdo? Voy a hacer otra matriz un poco más grande, ya para ir finalizando, ¿de acuerdo? Que es pensar un poco porque la fórmula es siempre la misma en realidad. Lo que pasa es que tengo que tener muy en cuenta, pues, qué posiciones tengo, ¿vale? Y en este caso, pues lo estamos dando en plan en plan manual total, ¿no? Que nosotros estamos poniendo los valores. Luego ya aprenderemos en otro vídeo, pues, cómo hacerlo de una manera mucho más fácil y directa. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer una matriz para que veáis. En este caso hemos puesto mismo número de columnas, mismo número de filas. Vamos a ver una matriz que tenga, por ejemplo, 2 filas y 3 columnas, ¿vale? Pues esto es simplemente lo que me estaba refiriendo. Bueno, aquí simplemente lo que tendríamos que tener en cuenta es, pues, las filas que tengo y las columnas que tengo. Las filas siguen siendo 2, por lo cual aquí la posición de la fila es la 0, la posición de la fila, ¿vale? La primera es la 0, la siguiente es la 1. Ahora lo que me cambia son las columnas. La primera posición de columna es 0, la siguiente, o en este caso columna central, es 1, y la siguiente pues sería la columna 2. Manera de ver las posiciones, exactamente las mismas. Esta cuadrante pertenece a la 0, 0. Pues vamos a ir poniendo un poco. Esta cuadrante, esa primera cuadrante, pues tengo 0, 0, ¿vale? Y en esta ocasión he pensado que no les voy a dar... Ah, bueno, sí, perdón. Voy a cambiar porque digo, no quiero poner números, sino que voy a hacer directamente, pues por ejemplo, un asterisco, ¿vale? Y ya está. Esto realmente los datos da igual, hemos cambiado el tipo de dato que almacena esta, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos matriz simple 0, 0, pensar que estas posiciones pues son las mismas. 0, 1, ¿vale? Perdón, este cuadrante, mejor por orden. 0, 1. Bueno, pues vamos a ir poniendo... Creo que está guardado, sí. Y era un poco por eso, por ahorrar tiempo, ¿de acuerdo? Por no ir poniendo números, pero los números valen igual, ¿eh? O sea, igual que lo hemos hecho antes. Vale, pues tenemos la 01, ¿vale? Y bueno, como esto es igual, me lo voy a copiar. Y ahora, pues, ¿cuál estamos rellenando? Pues la nueva posición de la columna, ¿vale? Que es la 2. Esta va a ser, pues, 0, 2. La posición, fila 0, ¿vale? Y la columna es la 2. Ahora, pues me voy a copiar otras 3. Y es seguir eso con un gráfico muchas veces, el que no se lo sepa en un principio más de memoria y tal, pues es irlo viendo. Con un gráfico este cuadrante, pues la fila 1, columna 0. Vale. Columna 0. El siguiente que lo vamos a ver es la
fila 1, columna 1, ¿de acuerdo? Y la última que nos faltaría para rellenar sería la fila 1, columna 2. Y de esta manera tendríamos rellenado totalmente esta matriz que tiene diferentes columnas a diferentes filas. Podría haber sido al revés, no pasa nada. Entonces, bueno, lo importante es que sobre todo en un gráfico se nos va a quedar muy claro lo siguiente. Esta matriz, la simple, pues tiene 4 valores en su interior. Esta matriz que le hemos puesto una columna más, pues vemos que tiene 6 valores en su interior. Y es un poco a la hora de asegurarnos de que está bien hecho. Como vamos a ver, la fórmula para leer los valores, en este caso son solo asteriscos, ¿vale? Pues vamos a ver que la fórmula es exactamente la misma. Aquí tenemos int i, que es 0. En este caso tiene 2 filas. Aquí sí me va a finalizar en 2, ¿vale? Porque tiene solamente 2 filas. Y se incrementa en 1. Aquí recordar que esta primera, como eran las filas, lo que le hacíamos era crearle el salto de línea. Y luego, pues vamos a tener el segundo for, que es el encargado de leer las columnas. Por lo cual, pues vamos a meterle in j, que también empieza desde 0. Pero ahora una cosa, tiene 3 columnas, por lo cual no puedo poner i menor que 2, porque en ese caso me leería solamente 2 columnas y la tercera no me la tomaría en cuenta. Por lo cual, aquí tendríamos que ponerle, perdón, este es j, no es i. J menor que 3, ¿vale? Y aquí, pues como hemos hecho exactamente igual que antes, ¿vale? Le voy a hacer una pequeña separación. Ahora le vamos a poner... Sí, se llama igual, no le cambia el nombre. A ver, matriz simple. Y aquí lo mismo. En el valor de la posición de la fila en ese momento y el valor de la posición de la columna que tenga en ese momento, en esa vuelta, ¿no? Pues muéstrame qué valor existe en ese cuadrante. Y ahora, pues lo que decíamos, un poco la separación. De esta manera, pues habéis visto la misma fórmula. Realmente es la misma fórmula. Vaya por Dios, no le ha gustado el... ¿Me falta algo por ahí? Sí, vale. Sí, el fallo. Voy a verlo porque es un asterisco de estos, yo creo. Es un apostrofillo de estos. Vale, efectivamente. El fallo está que se me ha quedado ahí un apóstrofe. Se me había quedado un apóstrofe extra de estos, ¿vale? Pues ya está. Ahora en principio ya está bien englobado, ¿vale? Veis que no pasa nada, era solamente eso, el apóstrofe. A veces hay que tener cuidado porque se nos queda uno de más y bueno, te da un error, ¿no? Entonces, bueno, compilamos bien. Y fijaros, se nos ha creado, pues digamos, esa matriz con los 6 asteriscos, ¿de acuerdo? Lógicamente, a mayor número de filas y a mayor número de columnas, pues tenemos más posiciones que rellenar, pero en el siguiente vídeo vamos a ver una manera muy sencilla y muy directa, que vamos a ver 2 cosas fundamentales. La primera, poder ver las matrices, rellenar nosotros los valores mediante el teclado, y luego vais a ver una manera de poder rellenar una matriz, sean los valores que sean, de una forma muchísimo más directa. Pero bueno, esto es como todo, hay que ir empezando desde cero poco a poco, ¿no? Entonces, bueno amigos, pues voy terminando aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido. Espero que, bueno, que no os haya sido molesto. Es un poco de pintarrajear el gráfico, ¿no? Pero bueno, era una idea para que lo veáis un poco mejor. Y poco más que decir, amigos. Espero de verdad que os haya gustado. Comentarios, likes, suscribiros al canal para más vídeos. Críticas constructivas, todos bienvenidos al canal. Espero que paséis un día excelente y nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo. Hasta muy pronto, amigos.